Salmo 14, en el verso número 1 dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón. La palabra necio, en el significado de la palabra necio para nosotros es una palabra algo dura, pero significa tonto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En otra traducción, la Biblia dice, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso, ninguno de ellos hace lo bueno. Ahora, el ateísmo significa la creencia de no, valga la redundancia, de no creer en Dios. El ateo piensa en su corazón o dice, no hay Dios, no existe Dios. Podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué existe el ateísmo? ¿Por qué Dios sencillamente no se revela a la gente para probar que Él realmente existe? Porque muy seguramente si Dios se presentara ante el mundo, ante el pueblo, pues obviamente la gente creería que Dios existe, ¿verdad? Pero es que el deseo de Dios no es solamente que la gente crea que Él existe. El deseo de Dios es que la gente crea en Él, le acepte y le reciba como su Salvador. Porque resulta que en la antigüedad y en muchos otros casos Dios se ha revelado de una manera real y viviente. Por ejemplo, si recordamos cuando Dios se reveló y le dijo a Noé que fabricara una barca para salvar a su familia de la destrucción mundial. Cuando Dios, por ejemplo, se reveló al pueblo de Israel y les abrió el mar rojo para que cruzaran por él. Cuando Dios, por ejemplo, usó al profeta Elías para que eliminara a los falsos profetas Baales. Ahí hubo una revelación viviente y real de Dios, y esa es una historia hermosa y maravillosa que quiero que le escuchemos. Esa la encontramos en el libro de Primera de Reyes, allá casi al comienzo de la Biblia, Primera de Reyes, en el capítulo 18, por favor. Es una historia maravillosa. Vemos cómo Dios se reveló al pueblo de una manera tan real. Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 20 en adelante, dice la palabra de Dios. Ahab llamó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal y Astarte en el monte Carmelo. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 en adelante. El verso 21 dice, Elías se acercó al pueblo y le preguntó, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. El pueblo no contestó nada. Entonces Elías agregó, yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Traigan 2 toros y que los profetas de Baal elijan uno, que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña y no prendan fuego. Yo voy a preparar el otro toro, lo voy a poner sobre la leña y tampoco voy a prender el fuego.
pídanle a Baal, y yo le pediré al Dios de Israel. Y el Dios que responda con fuego es el verdadero Dios. Todo el pueblo contestó: nos parece buena idea. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: elijan un toro para ustedes y prepárenlo primero, porque ustedes son muchos. Pídanle a su Dios que mande fuego, pero no lo enciendan ustedes. Entonces ellos tomaron el toro que les dieron, lo prepararon y oraron a sus dioses desde la mañana hasta el mediodía. Le decían: Baal, contéstanos. Los profetas de Baal saltaban alrededor del altar que habían construido, pero no se escuchó ninguna voz, ni nadie respondió nada. Al mediodía Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte, ¿no ven que Él es Dios? A lo mejor está pensando, o salió de viaje, quizá fue al baño, tal vez está dormido y tienen que despertarlo. Los profetas de Baal gritaban fuerte, se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre, pues así acostumbraban a hacerlo en sus cultos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando y saltando como locos. Por fin llegó la hora acordada para quemar el toro, pero no se oyó ninguna voz. Nadie escuchó ni contestó nada. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todos se acercaron. Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, nombre que Dios le puso a Jacob, antepasado de los israelitas. Con esas 12 piedras construyó el altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar en la que cabían unos 12 litros de agua. Acomodó la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces Elías le dijo a la gente: llenen 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. Ellos lo hicieron así, y después Elías les dijo: háganlo otra vez. Ellos echaron nuevamente agua sobre el animal y la leña, y Elías les pidió que hicieran lo mismo por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor, y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó. Cuando todo el pueblo vio esto, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: el Dios de Israel es el Dios verdadero, Él es el Dios verdadero. Entonces Elías les dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. El pueblo los atrapó y Elías los llevó al arroyo Quizón y allí los mató. ¿Cómo les parece esa tremenda historia? ¿Se reveló Dios al mundo o no se reveló? Ahora la pregunta es: ¿esa gente creyó que Dios era real? ¿Creyó que Dios existía? Por supuesto. Pero la otra pregunta: ¿se apartó esa gente de sus malos caminos? Por supuesto que no. Porque es que el deseo de Dios, repito, no es que solamente la gente crea que hay Dios. Porque es que casi todo el mundo cree que hay Dios. Si usted va y hace una encuesta en una cantina, en una taberna, en un burdel, le aseguro que más del 90% de los que están ahí dicen que creen que hay un Dios, pero están viviendo como un diablo.
De hecho, casi todo el mundo quiere ir al cielo. Lo que ellos no quieren es que cuando lleguen al cielo Dios esté ahí. Téngalo presente. No es la idea de Dios solamente que el mundo crea que Él existe. Dios quiere que la gente le acepte y le reciba como su Salvador, que salven sus vidas. Porque ¿de qué le serviría a Dios revelarse una vez más al mundo para que el mundo sepa que Él existe? Ese no es su deseo. Si una persona no está dispuesta a aceptar la existencia de Dios por fe, tenga la absoluta certeza que tampoco está dispuesto a aceptar y creer y recibir el regalo de la salvación por fe. Eso es una realidad. Y el deseo de Dios, repito, es que las personas se conviertan en verdaderos creyentes, en verdaderos hijos de Dios, y no solamente que crean que Él existe. Miren, el hacer la declaración absoluta de que Dios no existe, o el que alguien diga o afirmar que Dios no existe, es hacer una aseveración de que esa persona ha indagado, que ha caminado, que ha visitado todo el universo, que ha visitado todos los lugares del universo, sitio por sitio, y no ha encontrado a Dios. Sería la única manera de afirmar que Dios no existe, porque no está, no lo encontraron. Y obviamente eso no lo puede hacer ningún hombre, ni ningún ateo lo podrá hacer. Desde luego que ninguno lo podrá hacer. Sin embargo, eso es en esencia lo que ellos afirman al decir que Dios no existe. Están diciendo que han, repito, visitado, indagado y buscado por todo el universo y no han encontrado a Dios. Ahora, nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, obviamente que no podemos demostrar que Dios vive en el centro del sol, o detrás de las nubes de Júpiter, o tal vez detrás de alguna nebulosa distante. No podemos demostrar eso. Eso no puede ser demostrado. Pero tampoco puede probarse lo contrario, que Dios no existe. Por el contrario, hay más razones, más evidencias para creer que Dios sí es real, que Dios sí existe. Miren, las estadísticas dicen o afirman que ningún hombre llega a ser ateo por razones científicas. Oído, ningún hombre llega a ser ateo por razones científicas. Las razones o las causas hay que buscarlas por otros caminos, pero jamás se ha demostrado que un hombre llegue a ser ateo por razones científicas. Por el contrario, hay muchos más argumentos científicos que demuestran, que evidencian que Dios es real, que Dios existe. Hoy vamos a hablar de algunas de esas razones o esos caminos que llevan o que conducen al ateísmo. La primera razón o el primer camino que puede conducir al ateísmo es la ignorancia. La ignorancia. Vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, verso 6, dice la palabra de Dios. Dice Dios, hablándole a su pueblo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, es decir, por ignorantes. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo, ¿verdad? Tremenda advertencia de Dios, papitos, mamitas.
Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muchos llegan a ser ateos, repito, por absoluta ignorancia. Ahora dicen algunos, no, pero si eres un gran científico, él es un gran médico, un gran ingeniero, un gran arquitecto, un gran psicólogo, pues podrá ser un gran científico, podrá saber mucho de matemáticas, de ingeniería, de arquitectura, de psicología, pero en cuestiones bíblicas es un ignorante. Hay mucha ignorancia bíblica. De Biblia no saben absolutamente nada. Y si no saben de Biblia, si no conocen de la palabra de Dios, la pregunta es, ¿cómo se van a convencer de algo que ignoran? O sea, nadie puede convencerse de algo que ignora. Para que usted se convenza de algo, usted debe conocerlo. O si no, es casi imposible que alguien se pueda convencer, repito, de algo que no conoce, de algo que desconoce. Si usted va a comprar un carro, por ejemplo, para que ese carro lo convenza a usted de que es un buen carro, de que es una buena adquisición, usted debe conocer ese carro, ¿cierto? Es más, usted va y hasta lo prueba allá en el concesionario, lo prueba para que lo convenza de que es buen carro. Usted no lo va a comprar sin conocerlo. Así pasa con la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, si usted es un ignorante en la palabra de Dios, es muy difícil que usted pueda convencerse realmente de que Dios es real, de que Dios existe. Porque es verdad, existen muchas personas que saben de muchas cosas, pero de la Biblia no saben absolutamente nada. Es lamentable y es triste la ignorancia bíblica. Pero lo más triste y lamentable es la ignorancia bíblica entre el pueblo que dice ser creyente. Entre los que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, hay mucha ignorancia bíblica y por eso muchos no están convencidos que realmente Dios es real, que la Biblia es la verdad. A veces escuchamos por televisión concursos, han visto, de conocimiento, de cultura general, y quedamos abrumados con tanto conocimiento que tiene la gente de muchas cosas. Muchos saben todas las fechas de los mundiales de fútbol, conocen todos los jugadores, inclusive quién hizo un gol hace 20 años, conocen de ciencia, de historia, son súper sabios en cultura general, y amén por eso. Pero ¿saben qué? De Biblia, cero, absoluta ignorancia de lo que debería ser lo más importante, la palabra de Dios. Algunos dicen, no, pero es que, ¿qué saca usted con leer la Biblia y Biblia y Biblia? Y miren cómo estamos. Pues les quiero recordar algo que una vez tal vez les dije. El hombre tiene 3 problemas, ¿recuerdan? El hombre solamente tiene 3 problemas en la vida. Todos los demás problemas se derivan de esos 3 problemas: la vida, el pecado y la muerte. Son los 3 problemas del hombre. Todo lo demás, repito, se deriva de esos 3 problemas. Y les quiero decir que el único libro que nos habla de esos 3 problemas se llama la Biblia. Que nos da la respuesta para esos 3 problemas es la Biblia. Pero es triste y lamentable, repito, la ignorancia bíblica. Si el hombre desconoce, si el hombre ignora de la palabra de Dios, repito, es muy difícil que se pueda convencer que Dios es real. Es absolutamente casi imposible. Así que hay muchos ateos por ignorancia. Viven a espaldas de Dios porque ignoran la palabra de Dios, ignoran los tesoros que están en la palabra de Dios, ignoran la información que está en la palabra de Dios. No solo información bíblica, histórica, científica, de todo. Si usted ignora la Biblia,
difícilmente se va a poder convencer, porque hay motivos suficientes en la palabra de Dios para convencernos, para tener la absoluta certeza de que la Biblia es la palabra de Dios, que es verdad y que Dios es real, que Dios existe. Hay otro camino, otra razón por la cual la gente llega a ser atea: para una formación espiritual infantil. Miren, en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, nos dice la palabra de Dios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Porque resulta que lo que muchas personas saben acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, es lo que aprendieron cuando eran niños en la escuela infantil o en el catecismo. De eso se basa su conocimiento bíblico, de lo que aprendieron cuando eran niños. Pero ahora hombres y mujeres adultas, ya esa información, ese conocimiento que aprendieron de niño ya no les sirve, porque ese conocimiento de niño no va a responder las inquietudes y preguntas de un adulto. Ya como adultos, como grandes, necesitamos una información, necesitamos un estudio a lo adulto, a lo grande, un poco más profundo, porque por lo general mucha gente, desde que dejó de asistir a su escuela de catecismo o su escuela infantil y crecieron, se dedicaron a otras cosas, a su estudio, a su universidad, a sus posgrados, etcétera, etcétera, pero nunca más volvieron a estudiar la Biblia. Se quedaron con su enseñanza infantil. Y obviamente, les repito, a su problemática de adulto, a sus interrogantes de adulto, pues necesitan una información de adulto, una información o un estudio para adulto. Hay que estudiar la Biblia a lo adulto. Y cuando comenzamos a estudiar la Biblia a lo adulto, vamos a entender y vamos a resolver muchas inquietudes y nos vamos a convencer de muchas cosas que tal vez ignorábamos. Miren, un ejemplo gráfico: muchas, sobre todo mujeres, a veces mantienen su vestido de quinceañera, lo mantienen guardadito por allá en el closet, el que usaron cuando tenían 15 añitos. Yo les pregunto, ahora que tienen 30, 40 o 50, ¿será que ese vestido les va a quedar bueno? Muy difícilmente, ¿cierto? Tal vez para ponérselo van a tener que usar un galón de aceite o de mantequilla. Porque ese vestido les quedaba bien cuando tenían 15 años, pero ya han crecido, necesitan un vestido a lo adulto. Así pasa con el conocimiento. Cuando fuimos niños, la escuela infantil, el catecismo, está bien para niños, pero cuando crecemos, ese conocimiento ya no nos va a servir, porque hay más interrogantes, hay más preguntas. Necesitamos mucho más conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos convencernos de que Dios es real. Así que a lo adulto, para los adultos, para los grandes, necesitamos un estudio un poquito más grande, ¿verdad? Un estudio a lo adulto, un estudio un poco más profundo que lo que los niños ven en el catecismo o en la iglesia infantil. Esa es la segunda causa o razón por la cual existen muchos ateos, porque se han conformado con un conocimiento o con un estudio infantil de la palabra de Dios, y eso obviamente no los va a convencer como adultos. Otra razón u otro camino, dicen algunos: la Biblia impone, oye, la Biblia impone preceptos, me impone preceptos. Es verdad, la Biblia impone preceptos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 7 dice la palabra de Dios: oye Israel,
Le dice Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No es un consejo, ¿no? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Son mandatos, son preceptos, no son consejos. Es que Dios, dice, me impone preceptos. Yo no permito que nadie me imponga preceptos o dogmas. Nadie. Yo soy libre para pensar lo que yo quiera. Soy libre para hacer lo que yo quiera. Nadie me manda ni nadie me impone dogmas. ¿Saben qué es eso? Mentira. Es sencillamente hipocresía. Porque eso no es verdad. Solo hipocresía. Todos, en alguna oportunidad tenemos que aceptar dogmas. En diferentes áreas de la vida, en diferentes campos de la ciencia. Allí hay verdades absolutas y hay verdades discutibles tal vez. Pero todas las ciencias, en todas las ciencias hay dogmas y hay preceptos que tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar. Ejemplo, todos los químicos del mundo, todos los químicos del mundo tienen que aceptar que H2O es agua. Es indiscutible. Usted no puede decir, no, para mí H2O no es agua, es otra cosa. No es lo que usted quiera, lo que a usted le parezca. Tienen que aceptar todos los químicos que H2O es agua. Es una verdad absoluta, es indiscutible. Gústele o no le guste, H2O es agua. Todos los matemáticos del mundo tienen que aceptar que, ¿recuerdan? El pi es 3,1416. No, para mí pi es otra cosa. No es otra cosa, no es lo que usted quiera. Es un dogma que tiene que aceptarse, que pi significa 3,1416. ¿Se dan cuenta que es hipocresía? Es que a mí no me imponen dogmas. Sí, nos imponen, la ciencia nos impone dogmas. El mundo ese nos impone dogmas que tenemos que aceptar. No digamos ahora, o no me digan que los preceptos que Dios impone son obstáculos para acercarnos a Dios. Porque si aceptamos dogmas de las ciencias, si aceptamos dogmas de los hombres, ¿por qué no los vamos a aceptar de Dios? Si confiamos en los hombres, ¿por qué no confiamos entonces en Dios? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Si nosotros tenemos que creerle a los hombres, si aceptamos el testimonio de los hombres, si usted le cree, por ejemplo, al carnicero, porque usted va a la fama y dice, 1 libra de carne, usted aduce que esa carne es de res, ¿cierto? ¿Qué tal que sea de perro, de cuervo? Pero usted le cree al carnicero, ¿cierto? Usted aduce que esa carne es de res. Si usted va a un restaurante y pide un plato, un menú, y se lo traen a su mesa, usted le cree al chef, ¿cierto? Le cree que lo que le sirve ahí es bueno y es saludable. Porque usted no está pendiente de lo que él hace en la cocina, usted le cree
al lechero, le cree al carnicero, le cree al lechero, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, si usted recibe el testimonio de los hombres y le cree a los hombres, dice, entonces ¿por qué no le creemos a Dios? Fíjense que es falsa hipocresía. A mí no me vengan con dogmas, yo no acepto dogmas. Mentira, hipocresía. Dicen otros, es que la Biblia me impone una moral y no me deja hacer a mí lo que a mí me gusta. Esa es otra razón por la cual la gente va al ateísmo. La Biblia me impone una moral y no me deja hacer lo que a mí me gusta. Qué argumento tan tonto. Miren, Romanos 1:25 dice, Romanos 1:25, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellos. Pero ahora, dice, pero ahora, ahí le impone una moral, ¿cierto? Ahora, dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que os lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La Biblia me impone una moral, ¿es verdad? La Biblia te impone una moral, pero digo, esa moral no es para reprimirte, no es para hacerte la vida imposible. Por el contrario, esa moral que Dios impone es para hacernos la vida más fácil, es para guardarnos, para protegernos, para salvarnos de un peligro, para hacernos la vida más agradable, más sencilla. Dios no es un Dios represivo, Dios no es un Dios aguafiestas, no, lo que pasa es que Dios nos ama tanto que quiere protegernos, que quiere guardarnos. Y Él quiere que nosotros disfrutemos de todo, pero que no nos hagamos daño. Dios quiere que disfrutes de todo, pero que no te hagas daño. Por eso te impone una moral. Cuando Dios te dice no, Él está diciendo sencillamente, hijo, no te lastimes, te vas a lastimar. Pero cuando Dios aprueba, cuando Dios dice sí, Él dice, hijo, disfrútalo. Cuando Dios dice, no cometerás, no fornicarás, Él no te está reprimiendo, te está protegiendo de algo, hijo, te vas a dañar, te vas a dañar. Pero cuando tú te casas, Dios dice, disfrútalo, disfrútalo, porque para eso lo creé. ¿Se dan cuenta? Dios no es que nos esté reprimiendo o no nos esté permitiendo gozar, disfrutar de algo. No, es que Él quiere guardarnos y Él quiere protegernos. La moral de Dios, la moral bíblica, no está reprimiéndonos de nada. Recuerden, no está reprimiéndonos de nada, simplemente está ayudando a que nos realicemos como hombres y como mujeres, sencillamente, a plenitud. La moral de Dios, la moral de Dios sí nos quita libertad, sí nos quita libertad, pero para lo malo, ténganlo presente. La moral de Dios nos quita libertad, sí, pero para lo malo, no para lo bueno. Y si nos quita libertad para lo malo, nos está protegiendo, nos está guardando, nos está ayudando, nos está haciendo un bien. Para eso lo hace Dios. La Biblia nos indica el camino por donde debemos andar, por donde debemos caminar seguros.
De hecho, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es una lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro caminar en un mundo oscuro. Si tú caminas en la oscuridad sin lámpara, ¿sabe qué? Te vas a caer al hueco. Pero si tienes una lámpara, ¿sabes por dónde vas? Eso es la palabra de Dios. En un mundo oscuro, en un mundo en tinieblas, la palabra nos muestra, nos indica el camino por el cual podemos caminar con seguridad. Así como tal vez una vez les dije, como los carriles de un tren. Los carriles de ese tren le quitan libertad al tren, ¿saben para qué? Para que no se estrelle. Los carriles le indican al tren por dónde debe seguir, por dónde debe caminar. Porque preguntémonos, ¿cuándo es más seguro un tren? ¿Cuando va por su carril o cuando sale del carril y trata de cruzar por otro lado? ¿Cuándo va más seguro el tren? Obviamente cuando va por su carril, ¿verdad? Esos carriles son la moral de Dios, el camino que Dios nos indica. Por eso la moral de Dios, la Biblia sí nos quita libertad, nos limita, pero para hacer lo malo, y nos lleva, nos indica por donde debemos caminar, por donde podemos caminar con absoluta certeza. Así que es una mentira decir que es un impedimento para acercarse a Dios, porque Dios impone una moral. Por lo tanto, ténganlo presente, la moral de Dios sí nos quita libertad, pero para no estrellarnos en la vida, para que vayamos por donde debemos caminar. Dice otro argumento de los ateos, otra razón u otro camino. Bueno, es que la Biblia dice cosas que no me caben en la cabeza, no puedo aceptarlo porque no entiendo esas cosas, no puedo entenderlas. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 16 dice la palabra de Dios: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mis queridos hermanos, pensar de esta manera no es más que soberbia, no es más que orgullo y altivez, porque ¿quién dijo que para que usted acepte algo tiene que entenderlo? ¿Quién dijo que si usted no entiende algo, usted no debe aceptarlo? ¿De dónde salió eso? ¿Quién dijo que solamente existen aquellas cosas que usted entiende? Fíjense, una vez más, hipocresía. Es absurdo pensar que solamente las cosas que yo entiendo son las que existen. Es como si una hormiga dijera: las tablas de multiplicar no existen. Claro, para ellas no existen porque no las entienden. Pero hay personas como nosotros que entendemos las tablas de multiplicar y sabemos que son una realidad. Así pasa con el conocimiento bíblico. Hay cosas que la gente no entiende en la Biblia, pero eso no significa que no existan. Así que decir o pensar que la Biblia no es confiable porque dice cosas que no entendemos es una real tontería. Una real tontería. Claro que hay cosas que no entendemos de la Biblia. ¿Por qué? Por la limitación de nuestro entendimiento. Somos limitados, tenemos una mente finita. Y hay cosas que tal vez no lleguemos a entender, pero que un día las vamos a entender. Eso es meramente normal. Existen cosas que no entendemos en todas las áreas de la vida, cosas que no entendemos, pero aún son reales, ahí existen. O todos sabemos que es, por ejemplo, la antimateria o los agujeros negros del espacio. Tal vez nunca los hemos ni escuchado, pero eso no significa que no existen, ahí están. ¿Lo entendemos? No lo entendemos, pero tenemos que aceptarlo, es una realidad, ahí están.
Recuerde, por el hecho de que usted no entienda algo, no significa que no existe. Es que yo no entiendo que el infierno eterno y que el diablo. Ese es su problema. Si usted no lo entiende, eso no significa que no exista. Si usted no lo acepta, por eso no va a desaparecer. Jesús lo enseñó casi más de 15 veces en los evangelios, la realidad del infierno eterno. Si Él lo enseñó, como dicen por ahí, póngale la firma, que es real. Entiéndalo o no lo entiendan, no es su problema, son una realidad. Existen, así, repito, así, no lo entiendan. Hay muchas cosas que no entendemos, pero ahí están, son verdad. Y por lo tanto debemos dejarnos guiar de otras personas que saben más que nosotros. Hay personas que saben un montón más que nosotros. Y tenemos que fiarnos, recuerden, tenemos que fiarnos, tenemos que confiar en esas personas que saben más que nosotros. Por ejemplo, si tú vas al médico con un dolor aquí abdominal bajo, usted dice, ay doctor, tengo un cólico. El doctor te examina y dice, apendicitis. Tú no sabes si es apendicitis, ¿cierto? Lo único que tú sabes es que tiene un dolor aquí abajo, ¿verdad? Pero tenemos que confiar, tenemos que fiarnos en los que saben. Él sabe que es apendicitis y tiene que rajar. Nosotros lo único que sabemos es que nos duele aquí el vientre, ¿verdad? Tenemos que confiar en los que saben. Que no lo entendemos, eso no es nuestro problema, pero es una realidad, hay que rajar, hay que abrir. Porque hay gente, repito, que sabe más que nosotros. Ahora tú subes a un avión, miras la cabina y encuentras, ves un montón de palancas, de botones, de relojitos. Tú no entiendes nada de eso, ¿cierto? Pero te fías, confías en que ese avión te va a llevar a otro lugar. No entiendes eso, no entiendes. Por lo general, casi nadie entiende ni sabe cómo vuela un avión, por ejemplo. Usted no diría, no, a mí me explica primero, señor piloto, cómo es que vuela el avión, o si no, no me subo. ¿Sabe que alguien hace eso? No, ¿verdad? No entiende ni la va por la redonda, pero se sube al avión y confía en que lo va a llevar a su destino. El hecho de que no entiendas no significa que no tienes que aceptarlo o que no exista, es una realidad. Así que esos argumentos son mentiras, hipocresía. Porque para que algo sea real, no necesariamente usted tiene que entenderlo ni conocerlo. Cuando Dios me dice, esto es así, es porque es así. Lo entienda o no lo entienda. Dios te dice, por ejemplo, que muchas veces hemos hablado, no te unas con un incrédulo. ¿Pero por qué? Yo no entiendo. Si él es, muchacho, es buena gente, la niña es buena gente, yo puedo convertirla. ¿Por qué no puede ser así? Tiene carro, tiene casa, tiene trabajo. Tal vez hoy no lo entiendas, pero mañana lo vas a entender si desobedeces a Dios. Cuando estés sufriendo, cuando estés llorando lágrimas de sangre, te vas a acordar, ay, ¿por qué no le hice caso? Si era verdad, era real. Yo no lo entendía allá, pero hoy sí lo entiendo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no hay vuelta atrás. Ya no hay modo de volver atrás y empezar de nuevo. Si no lo entienda, ¿sabe qué? No importa si no lo entienda, créale a Dios, confía en Dios, fíjate de Dios, que Él siempre, siempre quiere lo mejor para sus hijos, siempre quiere lo mejor para ti, en todo momento. El infierno, les decía, el infierno no va a desaparecer porque usted no lo entienda. Miren, este cuento que escuché por ahí, que iban dos pescaditos, así como caminan los pescaditos en el agua, uno cristiano y uno incrédulo, iban así por el agua, y de pronto el incrédulo vio una lombricita que se movía así, una lombriz, y le dijo al cristiano, mira, una lombriz, vamos a cogerla. Y dice el cristiano, no, espera un momentico, no haga eso. Mi abuelita me decía
que no podíamos coger lombrices en el agua porque es peligroso. Porque ella me contaba que si uno coge la lombriz, lo agarran a uno del cuello y lo sacan y lo meten a una paila hirviendo. Le dice el incrédulo, ¿qué? Cuentos de viejas. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? ¿Quién dijo que lo van a sacar a uno de aquí para meterlo a una paila ardiente? Eso son mentiras. Y se va el incrédulo y purrún, cogió la lombriz y purrún que lo cogieron del cuello y a la paila ardiente, ¿cierto? Porque todos sabemos que comemos pescado frito. Así pasa, mis queridos hermanos, con la palabra de Dios. ¿Quién dijo que el infierno existe? Esos son cuentos de viejas. ¿Quién? A ver, dicen, a ver, respóndame. ¿Quién ha vuelto del infierno a contar? A ver, ¿quién? Obvio que nadie ha vuelto, porque de allá para acá no hay pasaje, no hay transbordo. No hay viaje de allá para acá. Así como tampoco ningún pescado ha vuelto de la paila ardiente a decirle a los otros pescados que no muerden las lombrices, ¿cierto? Pero son una realidad. Claro, su abuelita lo contaba, claro que su abuelita lo contaba porque es verdad. El infierno es real, así como la paila ardiente es real. Si no lo entiende, no significa, oído, que no exista. Es real. El infierno eterno es real. El diablo es real. Así que es una tontería decir, yo no creo en aquellas cosas que no entiendo. Yo no acepto aquellas cosas que no entiendo. No, señor. Hay cosas que son verdad, aunque usted no las entienda, no las comprenda, pero son una realidad. Hay otra razón, otro camino. Dice, la Biblia me prohíbe lo que me gusta y me pide lo que no me gusta. En la Biblia nos dice que huyamos de la fornicación. Claro, a muchos les gusta eso, ¿cierto? Pero la Biblia dice, huid de la fornicación. Muchos también viven a espaldas de Dios porque no quieren aceptar esto, porque para ellos no es verdad, porque para ellos no les gusta. Pero ¿quién dijo que lo que a mí me gusta siempre es lo correcto? Hay muchas cosas que no nos gustan, sí, pero las tenemos que hacer. Y hay cosas que tenemos que hacer, aunque no nos gusten. Las cosas son como son. Oye, son como son. Te gusten o no te gusten, son como son. Y deben ser como son. Los ateos, mis queridos hermanos, oye, ellos no tienen problemas intelectuales. No los tienen. El problema del ateo, ¿sabe cuál es? Es un problema moral. De hecho, la misma Biblia dice que los que no creen ya han sido condenados. Fíjense, no es un problema intelectual, es un problema moral. Dice, el que no cree ya ha sido condenado porque ya no hay nada más que hacer. Si usted no cree, el pueblo, recuerda, el pueblo de Dios, el pueblo de la antigüedad, vio la manifestación de Dios real y viva, mas sin embargo no quisieron cambiar sus malos caminos porque tienen un problema moral. Otro camino, otro argumento, el mal testimonio. El mal testimonio de nosotros como creyentes. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Fíjense, los falsos profetas no son de ahora. Siempre han existido los falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos los seguirán a esos falsos profetas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? Por causa de vosotros. El pueblo, el nombre de Dios es blasfemado entre el mundo por causa de nosotros como creyentes.
Esta es otra cosa que aleja muchas veces a las personas de Dios, el mal testimonio de nosotros como creyentes. Existe mal testimonio, ¿verdad? Existe mal testimonio de muchos de nosotros como cristianos, incluso dentro de líderes cristianos, dentro de pastores cristianos existe mal testimonio. Y eso afecta que las personas del mundo pueden acercarse a Dios. Pero ¿saben qué pasa? El problema es que siempre en la historia del mundo siempre ha existido mal testimonio, siempre. Siempre ha pasado eso. Siempre ha habido malos cristianos a través de la historia. Pero esa no es excusa, obviamente, para darle la espalda a Dios. No es ninguna excusa. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre ha ocurrido. Jesucristo tuvo una iglesia de ¿cuántos? De 12. De los 12 había uno falso, había uno hipócrita, uno infiltrado ahí. Pero eso no significó que los otros 11 se apartaran de Jesús por causa del mal testimonio de uno. Así que eso tampoco es excusa para darle la espalda a Dios, porque eso siempre, repito, va a existir. Y como les dije una vez, algunos dicen: yo no vuelvo a la iglesia, me quedo más bien durmiendo aquí, porque ¿para qué voy a la iglesia? ¿A sentarme al lado de un montón de hipócritas? Pues ¿saben cuál es el consejo de Dios? Es preferible, es mejor que usted venga a la iglesia y se siente un ratico al lado de unos hipócritas y no se muera y vaya al infierno y pase toda la eternidad con todos los hipócritas del mundo. Porque eso no es excusa, recuerden, el mal testimonio no es excusa para darle la espalda a Dios. Téngalo presente siempre, siempre aquí en esta congregación y en todas las congregaciones del mundo siempre va a haber a veces malos cristianos, siempre va a haber personas que a veces fallamos y que damos un mal testimonio de algo, siempre. Pero no se escude en eso para alejarse de Dios, eso es simplemente una excusa. Mis queridos hermanos, Dios es real, tan real como el mismo hecho de que yo estoy aquí en esta mañana parado delante de ustedes predicándoles esta palabra. Si usted quiere convencerse de la existencia de Dios, si usted quiere convencerse que Dios es real, que la Biblia es la verdad, ¿saben qué es lo mejor que debe hacer? Comenzar a conocer de esa verdad. Porque si usted no conoce de esa verdad, recuerden, jamás se va a convencer, porque usted no lo convence algo que no conoce. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.